A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, expresó su respaldo a la posición asumida por todos los partidos unitarios, quienes rechazaron de manera firme el nombramiento arbitrario de un Consejo Nacional Electoral por parte del régimen. El parlamentario agregó que aunque la posición fijada generará críticas de algunos grupos minoritarios democráticos que aseguran se debe aceptar el CNE de Maduro a cambio de un rector, se debe tener en cuenta que al régimen se puede enfrentar si hay una fuerza democrática unida. Por su parte, el diputado en el exilio de la causa R, Américo de Gracia, reiteró su participación en las elecciones regionales que está organizando el régimen de Maduro y destacó en declaraciones dadas hoy en RCR que la pelea con el chavismo tiene que ser de frente y en el terreno. Ante una guerra asimétrica contra los ciudadanos ejecutada por la tiranía, por el régimen, nosotros que no podemos dar respuestas convencionales. Por supuesto que al régimen no le interesa que nosotros participemos y para eso entonces provoca nombrando a un Diosdado Cabello, a una Delcy Rodríguez, a un Michael Moreno al frente del Consejo Nacional Electoral para que tú arrugues. Esto no es hora de arrugar, esto es hora de dar la cara por Venezuela. Y con Diosdado Cabello al frente del Consejo Nacional Electoral hay que participar y ganarle por paliza, hay que ganarle por nocaut, no por decisión de árbitro. ¿Qué es ganar por paliza? Bueno, que la diferencia de voto sea tan abrumadora como la que obtuvimos en el 2015 con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, cuando tú, por cierto, eras el secretario ejecutivo de la misma. De manera que en esto nosotros no podemos arrugar, nosotros no podemos tirar la toalla, nosotros no podemos decir así no juego, no, así es como se juega contra una tiranía. Por otro lado, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, afirmó que este lunes se registró un nuevo ataque en la zona del Ripial, estado Apure. Tarazona describe mediante un mensaje difundido en sus redes sociales que al menos 3 explosiones, bombardeos y ráfagas continuas de disparos se reportaron de esta zona en conflicto. Como el Sarare, Tres Esquinas y la vereda de Santa Rita han sido lugar propicio para nuevos combates donde la propia opacidad impulsada por quienes ostentan el poder no nos permiten tener con certeza las cifras de heridos y las cifras de muertos. No obstante, desde el pasado viernes en hora de la tarde hemos recibido información extraoficial de una retención o caída de un helicóptero perteneciente a las Fuerzas Armadas venezolanas. Esa situación nos ha dejado con mucha preocupación y los hallazgos que hasta este momento tenemos es de la presunción de 29 funcionarios que estarían involucrados en este hecho. No aparecen, no se sabe nada sobre la vida de ellos. Hora más tarde de este viernes ocurre una segunda emboscada contra una lancha que iba con funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas, de la cual se conoce una minuta de parte policial, donde se habla de un herido y otros en condiciones de desaparecidos. Por su parte, el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró esta mañana en RCR que este conflicto armado en la frontera colombo-venezolana ha sido producto de los pactos con negocios ilegales que han realizado la Fuerza Armada venezolana con guerrilleros de las FARC y el ELN que operan en estas zonas. Desde el Observatorio de Venezuela hemos venido analizando el fenómeno y uno digamos que podría llegar a concluir inicialmente que Venezuela está viviendo como una especie de neocaudillización en Venezuela, es decir, esa estructura del siglo XIX donde una persona que tenía cierto control militar dominaba una área y se convertía en el caudillo de esa región. Ahora con estas subdivisiones que han hecho de las zonas estratégicas en Venezuela, pues los militares encargados hacen acuerdos, hacen pactos con los actores ilegales que están en ese territorio. Pero esos pactos son absolutamente frágiles porque dependen de negocios ilegales que están todo el tiempo variando, mutando, que a veces dan mayores ganancias, que a veces generan menores ganancias, que hay pugna dentro de los grupos que
buscan acceder a estas tortas de dinero y obviamente pues esto genera que se dé una inestabilidad en territorio venezolano, lo que ha fragmentado y de hecho pone en duda la misma capacidad del Estado venezolano hacia el futuro, lo que significa enfrentar estos grupos. Ronald Rodríguez asimismo afirmó que esta situación cada vez se va empeorando y sin tener una respuesta seria y responsable por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, insistió en que estos hechos violentos están generando una ola masiva de venezolanos desplazados hacia el vecino país, lo cual causa una inestabilidad en cuanto a la política de migración colombiana con los venezolanos. Ahora con estas subdivisiones que han hecho de las zonas estratégicas en Venezuela, pues los militares encargados hacen acuerdos, hacen pactos con los actores ilegales que están en ese territorio, pero esos pactos son absolutamente frágiles porque dependen de negocios ilegales que están todo el tiempo variando, mutando, que a veces dan mayores ganancias, que a veces generan menores ganancias, que hay pugna dentro de los grupos que buscan acceder a estas tortas de dinero. Y obviamente pues esto genera que se dé una inestabilidad en territorio venezolano, lo que ha fragmentado y de hecho pone en duda la misma capacidad del Estado venezolano hacia el futuro, lo que significa enfrentar estos grupos. Algunos académicos decían que particularmente la posibilidad de que Venezuela pueda enfrentar con el régimen de Nicolás Maduro, pero incluso en el caso de una transición, el surgimiento de estos grupos va a ser una cosa de largo aliento, no va a ser una cosa de corto plazo porque se ha generado una nueva normalidad en esos territorios en los cuales estos actores han logrado un dominio y obviamente no están dispuestos a ceder a él, no van a ceder esas rentas, que además uno de los negocios que se ha visto fuertemente fortalecido en los últimos años también es la dinámica de la minería ilegal, que genera importantes ganancias, así que esto ha llevado a que diferentes organizaciones criminales colombianas y de otras nacionalidades busquen acceder a estos recursos y traten de quedarse con parte de la cantidad de dineros que se mueve. Entre tanto, el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano destacó que el origen de este conflicto armado en Apure fue el desinterés de la administración del expresidente Hugo Chávez y del actual de Nicolás Maduro en atender las denuncias que hicieron mucho tiempo atrás los gobiernos de Colombia ante la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano. Cuando se dan las negociaciones de paz con la FARC, la presencia de Venezuela como observador tiene que ver con un papel de garante, de garantía. De nuevo empezaron a circular rumores de que se estaba apoyando a grupos disidentes, de que no toda la FARC estaba convencida y participaba activamente en el proceso de paz y que los irregulares seguían teniendo el apoyo de Miraflores. Nada de eso se aclaraba, siempre se descalificaba al que denunciaba. Y ahora nos encontramos con que el territorio venezolano tiene una cantidad de grupos armados con un nivel de armamento que puede enfrentar duramente a las Fuerzas Armadas Nacionales, con un apresto militar impresionante. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Por qué ocurrió eso? Creo que hay una situación muy grave, muy delicada, que debería ser investigada por organismos internacionales. ¿Cómo se llegó a tener un nivel de armamento y de grupos humanos armados en Venezuela de esa magnitud? Arellano, en declaraciones dadas hoy en RCR, insistió en que este conflicto armado tiene que ser atendido por la comunidad internacional lo más pronto posible, ya que el régimen de Maduro no tiene la disposición de resolverlo, ni mucho menos de defender la Fuerza Armada Nacional. Están las condiciones para una reunión del TIAC, del Consejo Interamericano de Asistencia Recíproca, pero tiene que solicitarlo Miraflores. Tiene que Miraflores estar en disposición a trabajar con la comunidad internacional para enfrentar este problema. El origen del problema pareciera que está en Miraflores. ¿Por qué llegó a Venezuela ese nivel de disidentes de la FARC armados y por qué se mantuvieron y por qué lograron esa capacidad de fuerza, esa capacidad de reacción militar? Si hay disposición a resolver el problema se resuelve con el apoyo de la comunidad internacional.
particularmente el gobierno colombiano, los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. En otras informaciones, tenemos que este lunes en horas de la tarde se registró un nuevo enfrentamiento entre delincuentes de la parroquia La Vega y efectivos policiales. 2 antisociales abatidos y una mujer herida con una bala perdida es el saldo conocido inicialmente. El enfrentamiento se inició cuando funcionarios de Policaracas se encontraban en la redoma de la India y sujetos armados dispararon desde la parte alta de La Vega. Ante este hecho, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó que las autoridades están en conversaciones con las bandas delictivas que operan en la Cota 905 para pedirles que depongan su actitud y entreguen las armas. En estos momentos se está haciendo un estudio, no solamente los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas. Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada para que en principio depongan su actitud y entreguen las armas. Debo advertir eso, aquí no hay electrones libres, ningún organismo, ningún funcionario o ningún director de un organismo de seguridad ciudadana policial puede realizar acciones sin la debida autorización. Yo soy un hombre disciplinado y acato normas porque es mi deber. En materia de salud, el médico infectólogo Julio Castro considera que aún no está controlada la segunda ola de coronavirus que enfrenta el país debido a la escasez de personal e insumos. Castro indicó que los hospitales tienen un cupo basado en su capacidad, que no es la totalidad ni siquiera un porcentaje importante de las camas de atención general. Asimismo, el galeno insistió en que urgen también mayor número de camas con capacidad de oxígeno para tratar las dificultades respiratorias. La alcaldesa por el PSUV del municipio Gómez del estado Nueva Esparta, Yanelis Patiño, falleció este lunes a causa del COVID-19. El hecho ocurrió en una institución de salud privada de la isla de Margarita, lugar donde ya se encontraba siendo atendida por los especialistas durante varios días. La situación en el estado es bastante preocupante. Oficialmente se conocen 77 personas fallecidas por causa de la pandemia, aunque existen más casos no verificados por el Ministerio de Salud. Por su parte, la ONG Médicos Unidos de Venezuela informó que entre el pasado jueves y este domingo perdieron la vida 14 profesionales de la salud a raíz del virus. Con esto suman 513 los fallecimientos totales concernientes al gremio sanitario desde el inicio de la emergencia en Venezuela. Los nuevos decesos involucran a 2 médicos cirujanos del Distrito Capital, 2 de Guárico, 1 de Lara, Anzoátegui, Aragua y Zulia, respectivamente. Entre tanto, la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, afirmó que más del 50% de los trabajadores de la Corporación de Salud de esa entidad aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19, pese que se han generado 2 focos de contagios. De 7.600 funcionarios de salud que tiene la gobernación del estado Táchira, faltan aún por vacunar 4.417 funcionarios de salud. Es decir, más del 50% de los funcionarios de salud de la gobernación del estado Táchira no han recibido las vacunas, a pesar de ya tener más de un mes en desarrollo el plan de vacunación. ¿Por cuánto? La encuestadora Megaanálisis informó que Venezuela cayó en 6 días al lugar 125 del ranking de vacunación contra la COVID-19. En ese sentido, destacó que nuestro país bajó 5 puntos a nivel mundial y es la penúltima nación de todo el continente americano. Según los datos aportados por la encuestadora, Venezuela ha aplicado el 0.8% de vacunas a sus ciudadanos, mientras que Colombia ha inmunizado al 8.7% de su población y Chile al 74%. En este sentido, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, estima que Venezuela logrará la inmunización contra el coronavirus en un periodo de 10 años. Criticó que no se priorice al personal de riesgo verdadero y que se obstaculice planes alternos para adquirir vacunas. Hablamos que vamos a tardar unos 10 años en tener una inmunización y por eso es que acuñamos el hecho de que
Si estamos contaminados hasta ahora en un porcentaje aproximado del 50% de la población, eso quiere decir que rápidamente vamos a alcanzar quizás un 80 o un 90% de contaminación viral. Llegan las vacunas y estas vacunas, en lugar de colocárselas a los de primera línea, que es el equipo de salud, los sanitarios, se lo anarquizan y lo colocan de primera línea al gobierno, desde Miraflores y sus ministros, familiares, guardias. Y pasamos a la materia económica, y es que el precio de la cesta Petare mantiene su tendencia al alza esta semana para ubicarse en 64.200.000 bolívares, lo que representa un incremento de 11.7% respecto a la semana anterior, cuando se ubicó en 57.800.000 bolívares. El indicador, que agrupa 8 alimentos básicos y que mide el comportamiento de los precios de este sector popular del este de Caracas, registró una variación en dólares de menos 2.28% al ubicarse en $23.03 frente a los $23.54 que costó la semana previa. Esto según información compartida por el economista Ángel Alvarado en su cuenta en Twitter. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, el secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, anunció en el marco de la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que España va a estar lista en junio para utilizar el certificado verde digital europeo y también para decirle a todos los turistas del mundo que pueden volver a visitar el país. En su intervención en el encuentro, que reúne a más de 600 representantes del sector turismo privado y público, procedentes de 20 países, Valdés se congratuló con la noticia del domingo de que los turistas estadounidenses vacunados podrán entrar a la Unión Europea. Por otro lado, el gobierno de Bélgica decidió el martes vetar el ingreso al país de viajeros provenientes de Brasil, India y Sudáfrica para contener la propagación de variantes locales del coronavirus. Así lo anunció la oficina del primer ministro Alexander De Croo. Una resolución del Ministerio de Interior de ese país ofrecerá el detalle lo antes posible sobre la modalidad de la medida, que en principio no se aplicará a personal diplomático y miembros de organismos internacionales que precisen imperiosamente viajar. La medida se aplica a viajes en avión, tren, barcos y ómnibus, que comprende incluso el tránsito por territorio belga. Y en los deportes, el Toronto Football Club anunció formalmente el fichaje de Jefferson Soteldo. El venezolano procedente de Santos firmó hasta 2025. Se sumará al grupo de jugadores disponibles cuando llegue su certificado de transferencia internacional, el permiso de trabajo y se realicen los exámenes médicos. Así llegamos al final de este compacto informativo. Sigan disfrutando de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.